Annyeong, chiquititos, ¿qué tal todos? Espero que estéis muy bien y yo estoy muy bien. Y hoy voy a hablar por fin de un tema que yo quería hablar desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es? ¿Cómo difícil es hablar español? Desde hace muchísimo tiempo me preguntaron mucha gente por qué yo aprendí español y si era difícil, también en dónde y cómo aprendí español. Y además en mi primer live también me preguntaron mucho eso, así que decidí a hacer este video. Entonces vamos. Supongo que vosotros no sabéis cómo difícil es vuestro idioma porque ya sé que habláis desde nacimiento y muchas veces me decían que coreano era muy difícil. Yo estoy de acuerdo totalmente, pero también quiero que sepáis que español es también un idioma dificilísimo. Así que vamos a ver por qué. Bueno, ahora vamos a volver hace 2 años, cuando yo tomé la decisión de irme a España para aprender español. Entonces, ¿por qué quería aprender español? Como había muchísimas razones en esa época, pero la primera razón era porque pensaba que español era muy guay. Además, yo creo que Despacito estaba muy de moda. No empecé a aprender español por Despacito, pero estaba pensando entre 3 idiomas como candidatos: chino, francés o español, porque ya estaba harta de aprender inglés y también siempre había querido hablar más de 2 idiomas, como 3 o 4, y así que estaba pensando mucho para elegir entre los 3 idiomas. Y por ejemplo, chino, no me gusta la letra china para nada y también no me gustaba cómo sonaba su lenguaje. Y francés tenía una imagen muy como de, ya sabe, como francés, y un idioma muy sexy, más sexy del mundo, como ese tipo de cosas. Me interesaba un poco, pero pensaba que Francia no me atraía nada. Y en esta época yo estaba muy interesada en la comida española o comida latinoamericana y también pensaba que español es un idioma que usa más en el mundo y tiene mucha música muy interesante. Así que por muchas razones encima decidí ir a España. Y esta época pensaba muy inocentemente, español sería no tan difícil como más o menos inglés, así. Así que no sabía nada y estaba muy preparada para aprender este idioma. Así que ahora mismo voy a explicaros por qué el español es tan difícil para muchísimos extranjeros, sobre todo para los coreanos. Primero, los verbos conjugan con demasiadas maneras. Como yo te digo ahora, demasiadas. Por ejemplo, si hay un verbo, tenemos que cambiarlo, aunque sea presente, de 6 maneras. Yo, soy, tú, eres, usted, ella, es, así. Bueno, eso era lo más fácil de conjugación. Y lo que me costaba muchísimo y lo que todavía me cuesta es el tiempo pasado. Porque español tiene demasiado tipo de pasado. Por ejemplo, he vivido en Corea, viví en Corea, vivía en Corea, había vivido en Corea. Muchísimos tipos. Y sobre todo me confundía mucho viví y vivía. No veía nada de diferencia entre ellos. Bueno, ahora estoy mucho más acostumbrada, pero como algunas veces me confundo, así que me equivoco y yo estoy segura de que en el vídeo también me he equivocado mucho. Bueno, así que no sé, un día me acostumbraré, ¿verdad? Y aquí viene una montaña más después de todo pasado y por fin he conquistado el pasado, así pensé y de repente vino ¡pum! Subjuntivo. ¿Cómo? ¿Subjuntivo? Desde el nombre muy raro, ¿no te parece? Como no me gusta nada. Y mis profesores me decían que si hay 2 sujetos, tengo que usar el verbo diferentemente. Pero antes de aprenderlo, yo usaba todo igual y la gente lo entendía. Así que como no sé por qué lo necesitaba. También subjuntivo tenía pasado y como quería que me diera o me diese agua. Pero ¿qué diferencia tiene entre diese o diera? Como, no sé, no sé. Solo ahora uso mucho sé por mi novio, pero antes usaba más quisiera o diera porque yo aprendí así. No veo nada de diferencia. Bueno, esa era una razón.
Y luego, para mandar afirmativamente y negativamente, tiene que usar diferente verbo. Como darle me gusta o no le des me gusta. Bueno, dale me gusta, ¿vale? Pero, como porque hay dos maneras. Como además tengo que cambiar todo orden, así. Yo creo que casi es milagro que yo conseguí hasta aquí mi español por, no sé, 1 año o 2 años por ahí. Muchas gracias a mis profesores que me ayudaron muchísimo y muchos españoles que me aguantaron mucho también, como y mi novio. Y el segundo es sexo y plural. Toda la cosa tiene sexo. Por ejemplo, bueno, hasta como el sol o la luna, entiendo muy fácil, porque en mi cultura también se considera el sol como masculino y la luna como muy femenina. Pero, por ejemplo, no entiendo porque el sofá es un chico, así que siempre cuando digo algo tengo que pensar su sexo, aunque no sea humano o nada de ser vivos. Y todavía me equivoco muchísimo. Por ejemplo, esta silla es muy bonito, así. Siempre tengo que pensar silla bonita, así. Y también plural es un concepto muy difícil para los coreanos porque tenemos plural, pero no usamos mucho. Por ejemplo, podemos decir hay mucho estudiante o hay muchos estudiantes. No es obligatorio decir hay muchos estudiantes. En coreano, con singular también puede expresar plural. Y el tercero es artículos. Primero, en coreano no tenemos artículos. A lo mejor para la gente que habla inglés, yo creo que no será tan difícil, pero yo creo que para los coreanos, para los japoneses y también, no sé bien, pero para los chinos también nos cuesta mucho artículos. Todavía estoy intentando solucionar este problema, pero no sé, muy difícil. Por ejemplo, voy a casa. Eso no tiene artículo. Y yo pensaba siempre, como estaba obsesionada de los artículos, así que decía, voy a la casa o voy a una casa. Y todo el mundo como suena muy interesante, así. Como ese tipo de cosas hay muchísimos que a vosotros no os dais cuenta. Usáis como fácil. Y el cuarto es la pronunciación. Pronunciación. Para mí también me costaba, pero no como a otros coreanos, porque como cuando era niña aprendí un poco italiano y ya podía pronunciar R. Pero he visto muchísimos amigos que hablaban perfectamente, casi perfectamente español, pero todavía no podía pronunciar R. Y también como G o J, una pronunciación bastante interesante y no es tan fácil para meter entre la frase. Bueno, pero la pronunciación de español a mí me gusta mucho. Así que es una cosa difícil, pero que me gusta. No como otras gramáticas. Y el quinto, habláis muy rápido. Habláis demasiado rápido. En mis primeros días en España, a mí me daba muchísimo miedo cómo hablaba la gente, porque ellos hablaban rapidísimo y hablaba como si estuviesen enfadados. Muy serio también, no sé. Hablaba muy rápido y muy seriamente. Y también como al principio cuando la gente me hablaba, estaba bien porque me hablaba muy lentito, despacito, porque ya sabía que no hablaba bien. Pero desde cuando hablé bastante libremente español, pensaba que yo hablaría como ellos, así que me hablaba como si fuese yo nativa y yo no entendía la mitad algunas veces, así como hacía Y por último, muchísimos dialectos. Es una cosa como yo creo que a todo el mundo le cuesta y a mí especialmente más ahora, como después de muchísimos esfuerzos y trabajo, por fin llegué a hablar libremente el idioma. En este momento justo me chocó una vara grandísima, los dialectos. Yo aprendí español en Sevilla, así que básicamente aprendí más o menos andaluz. Y al principio me costaba aún más por andaluz porque hablaba más rápido. También muchas veces faltaba D o S, si me he duchado o gracias, ¿dónde está ese? Así que me costaba mucho para entender. Pero después de casi, no sé, 10 meses o 11 meses, por fin podía acostumbrarme y podía comunicarme con la gente más libremente. Así que podía tener un poco más curiosidad de mundo hispanohablante más grande, como, entonces cómo hablaría en otros países, como tenía mucha curiosidad. Y por casualidad tuve unos amigos latinos
en ese momento y que me notaba mucho que hablaba muy diferente. Así que podía conocer algunos dialectos o alguna diferencia entre español de España y español de México o español de Perú o tal. Me di cuenta de que los dialectos no se limitan sobre pronunciación, sino también sobre mucho vocabulario y gramáticas. Así que yo pensé que sería imposible conquistar todos. Pero no sé, porque yo pensaba que inglés, aunque hablé en muchísimos países, era más o menos iguales, ¿no? Pero español no era. Además, habla en muchísimos más países, ¿no? Por ejemplo, en España, yo decía el verbo coger muchísimo. Por ejemplo, entonces espérame, te voy a coger, o puedo coger este bebé, o entonces voy a coger tu perro, así. Pero no sabía que en muchísimos países nunca usaría así. Y como, Además, ahora muchísimos suscriptores son latinos. Algunas veces me da miedo como si hago ese tipo de error y no puedo saber todos. Bueno, así que yo creo que me rindo un poco. Solo disfrutaré el idioma. Ya está. Pero a pesar de todas estas dificultades, yo no me arrepiento nada, de verdad, por haber aprendido español y haber elegido español. Porque yo conseguí amor, trabajo y me comuniqué con muchísima gente que habla español. También está canal de YouTube o mi Instagram. Todo esto por mi español yo podía conseguir y yo agradezco muchísimo por poder tener ese tipo de oportunidades. Así que no me arrepiento nada. Pero tengo muchísima envidia a vosotros que podéis hablar español sin pensar, sin esforzar y como así. Solo quería que lo sepáis, como qué suerte tenéis de hablar español como nativo. Bueno, así fue mi video. Espero que hayáis disfrutado muchísimo y no os olvides, imperativo, negativo, no os olvides darle me gusta, suscribiros con la campanilla y nos vemos pronto. 다음에 또 봐요. 안녕.